bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos que son parte de nuestra plataforma de Evangelio y Crisis. Y en esta precisa ocasión estamos dando inicio a nuestra segunda serie, La ética del reino de Dios. Y en esta segunda serie pues estaremos enfocándonos en el siguiente tratado: Jesús, la plenitud de la ley y los profetas. Jesús, la plenitud de la ley y los profetas, en los cuales les invito a citar sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Uno de los versículos muy controversiales y polémicos referente a que Jesús estaba anulando la ley o se estaba desligando de la ley, y otros que interpretan que Jesús estaba ahí refiriéndose al cumplimiento de la ley. Se han surgido muchas polémicas en ambos aspectos, que si Jesús estaba divorciando de la ley, y aquellos que sostienen que Jesús estaba reafirmando la ley, y en lo cual en esta precisa ocasión queremos dar una respuesta contundente basada a las Escrituras, que sean el estándar de nuestra fe y razón, quien nos van a dar la respuesta ante tal dilema que se ha surgido dentro de la era cristiana y dentro de los círculos cristianos referente a este aspecto. Si Jesús vino a abolir la ley, y que si se estaba divorciando, o Jesús estaba enfocando el cumplimiento y la plenitud de la ley. Referente a este aspecto, el Evangelio de Mateo capítulo 5 del versículo 3 hacia el versículo 10 desarrolla las características o detalles esenciales de virtudes que deben reflejar los ciudadanos del reino hacia la sociedad de afuera. Características y virtudes que deben tener todo ciudadano que es participante del reino de Dios. Eso es el enfoque hasta el versículo 10. Del versículo 11 al versículo 12 nos presenta directrices acerca de la persecución por causa de la justicia de Cristo y la orden que Dios o Jesús ordena, que deben vivir en pleno gozo y satisfacción en medio de las persecuciones. El versículo 13 al versículo 16, el enfoque se enfoca en que los ciudadanos del reino son los responsables de ser la sal y la luz de este mundo, de penetrar y preservar y dar sabor a esta sociedad. Y en esta precisa ocasión pues nos estamos ya enfocando en el versículo 17, que habla muy claro Jesús, que Él no ha venido para abolir la ley o los profetas, sino ha venido, ¿qué cosa? Para cumplir. El capítulo 5, del versículo 17 al capítulo 7, versículo 12, es la parte central y medular de todo el Sermón del Monte. Existe una polémica con respecto a este versículo y entre las variantes o diversas interpretaciones existentes. Algunos ejemplos sostienen que Jesús estaba dejando la ley del Antiguo Testamento. Por otra parte, quienes afirman lo contrario, es decir, que Jesús estaba afirmando la ley y su fiel cumplimiento. Jesús menciona muy explícito y muy claro en esta ocasión y nos dice que Él vino a cumplir la ley y no a abrogar la ley. Exactamente ¿a qué se está refiriendo? Hay quienes creen que se estaba refiriendo a sí mismo o a sus enseñanzas. Otros afirman que Jesús estaba refiriendo a las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban acerca de Él y su obediencia a la ley de Dios, en los cuales queremos enfocarnos en nuestro primer argumento. Jesús es el cumplimiento total de la ley
y los profetas. Hay quienes interpretan o creen que Jesús vino a reemplazar la ley por el Evangelio. Frente a estos conflictos y dilemas, el texto bíblico tiene una respuesta determinante frente a ello. El versículo 17 es bien claro y preciso a la vez, donde él menciona y nos dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Jesús está afirmando que él vino a cumplir la ley y los profetas. La expresión la ley y los profetas es una afirmación abreviada que hace referencia a la totalidad de todo el Antiguo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, Jesús vino a cumplir toda la Tanaj. Y cuando hablamos de la Tanaj, me estoy refiriendo a todo el Antiguo Testamento, que está conformado por 3 secciones, que se lo conoce muy comúnmente: la Torá, los Ketubim y los Nebeim. La Torá representa los 5 primeros libros de la ley, conocida también como el Pentateuco. Los Ketubim son las escrituras, las cuales incluyen los salmos, los libros sapenciales, como el caso de Proverbios, y también los libros poéticos e históricos, entre los cuales en los poéticos vamos a encontrar pues al libro de Job. Y los Nebeim son los escritos de los profetas. Y Jesús es bien claro al mencionar cuando dice: no he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Está siendo explícito y muy directo en lo que él precisa acerca de la suma total de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Donde hablamos de la Torá, los Ketubim y los Nebeim, que conforman la totalidad de todos los escritos del Antiguo Testamento. El texto afirma que él vino a darle cumplimiento y plenitud a todo el Antiguo Testamento, a la ley de la Torá, a la escritura de los Ketubim y a los profetas, que representa los escritos de los Nebeim, que se hace referencia con Nebeim a todo concerniente a los profetas. El texto no dice que Jesús vino a predicar un nuevo mensaje sobre el reino de Dios, o que estaba dejando de lado el Antiguo Testamento como muchos hoy en día interpretan. Las palabras de Jesús en el versículo 17 responden a esta interrogante con un rotundo: no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplir. Es allí el dilema de quienes sostienen que debemos guardar la ley y los que sostienen que estamos en un estado de gracia. Frente a ello, nos acercamos al texto. El término abolir, en el griego katalú, su definición es abrogar, derribar, anular, destruir, demoler, etc. Y en el versículo 17 Jesús es bien preciso: no vino a abrogar, sino a cumplir. Jesús está estableciendo que su misión no es anular la ley y los profetas, sino llevarlas a su plenitud y total cumplimiento. Jesús no está en oposición a la ley de Dios. Él condena, por lo contrario, toda falsa interpretación humana y vacía que le quitaban su esencia o sentido original. Y les recuerda y les puntualiza que la ley y los profetas apuntaban hacia Él. Y ahora que llegó Jesús, siendo claros en esta parte, la ley alcanza su meta y fiel cumplimiento,
Mas claro, la ley alcanza su plenitud en la persona de Jesús. Jesús es la plenitud de todo el estado de la ley y los profetas. La ley y las escrituras y todos los profetas tenían una dirección, un solo propósito, un solo sentido, una sola meta. Y todos apuntaron hacia Jesús. Todos estaban direccionados desde el Génesis hasta el libro de Malaquías. Tenían un común denominador y ese común denominador era la persona del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido en la ley, las Escrituras y los profetas. Continuando. Cristo es el autor de la ley, quien cierra el ciclo de la ley al cumplir la ley perfectamente a su plenitud, sin quebrantar ningún mandamiento de la ley y los profetas. Fue el único ser en toda la historia de la raza humana que nunca quebrantó la justicia de Dios, sino que vivió y cumplió la ley a plenitud y perfección y totalidad, sin quebrantar ni un estatuto de todo el Antiguo Testamento. El versículo 17 no se está limitando solo al Pentateuco, o la Torá, como podríamos conocerlo así, que son los primeros 5 libros de la ley, ni a los 10 mandamientos. El texto enfatiza la totalidad de todo el Antiguo Testamento. Y cuando el término usa aquí cumplir, en el griego se refiere, el pleró, su definición es cumplir, llenar. Ojo, llenar, llevar a plenitud, completar, perfeccionar. Eso es su derivado o que es la expresión en el original que hace referencia al término cumplir. Y resalto la parte de llenar. Jesús llenó los vacíos de los rabinos y escribas y fariseos y saduceos de su tiempo, que habían olvidado darle la correcta interpretación legal y plena al Antiguo Testamento. Cumplir significa realizar todo lo que la ley exige o demanda, una obediencia perfecta. Jesús obedeció la justicia de Dios a la perfección y plenitud absoluta y total. Como les vuelvo a hacer ese paréntesis, ninguno de los hombres en nuestra historia pudo cumplir la ley perfectamente. Fue el único hombre con mayúscula, que ni los profetas pudieron cumplir la ley a la perfección. Fue solamente Cristo, el único hombre con mayúscula que cumplió a cabalidad y plenitud y totalidad toda la ley del Antiguo Testamento. Al mismo tiempo, Jesús revela su propósito profundo y el cumplimiento exacto de todo el Antiguo Testamento. No existe una rotura entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Lo que vamos a encontrar aquí, que Jesús le está dando plenitud al Antiguo Testamento en su persona. Frente a este dilema teológico podríamos preguntarnos, ¿cómo hizo Jesús para cumplir la ley? ¿De qué manera cumplió Jesús las Escrituras del Antiguo Testamento? Y lo hizo viviendo una vida de perfecta obediencia a la ley y a todo el Antiguo Testamento. Lo hizo de 2 maneras, con su vida y con su muerte y resurrección. Jesús cumplió las exigencias de la ley mediante su vida, pues vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Y eso lo reafirma las Escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y ahí el gran detalle, sin pecado. El texto afirma que Jesús fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Significa que nunca quebrantó la justicia de Dios. Es posible que Jesús dejara de lado algunas de las tradiciones de la época, y es muy probable que sí, pero jamás dejó de lado los mandamientos de Dios. Vivió una vida de perfecta obediencia inquebrantable a la perfecta y santa ley de Dios. Jesús cumplió la ley en su totalidad. La ley, una vez pues cumplida a la perfección, llega a su meta o objetivo, alcanzando su plenitud y pasa a ser reemplazada por algo superior, dando lugar al sacerdocio eterno de Cristo y el nuevo pacto en su sangre. Romanos capítulo 10, versículo 4 nos dice lo siguiente: porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. El término fin en el griego, telos, significa en su definición fin, meta, propósito, cumplimiento, límite, terminación, conclusión de un acto o estado. Y cuando hablamos de un acto, se refiere a todo el proceso de las obras y rituales que se llevaron a cabo que apuntaban hacia él. Y estado es que su periodo o tiempo fue cumplido y finalizó, porque más claro, llega a su cabal plenitud y objetivo en la persona de Jesús. La palabra telos no significa solamente terminación, sino meta, propósito, culminación. Es decir, Cristo es aquello a lo que la ley apuntaba desde el principio. La ley señalaba hacia Él. Al llegar Cristo, la ley alcanza su objetivo y cumple plenamente, más claro, se cumple plenamente en la persona de Jesús. En este punto, ambos textos se complementan. Jesús cumple la ley en su totalidad. En el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Y esa justicia cumplida se nos acredita en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. No hay contradicción entre el Mateo capítulo 5, versículo 17 y Romanos capítulo 10, versículo 4. No existe contradicción, sino existe plenitud y totalidad de todas las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Que nos está mencionando ahí que somos participantes de una justicia imputada, por la persona de Cristo, y somos hechos justos en la justicia de Cristo. Es una justicia acreditada, de lo que nos está mencionando Romanos aquí, una justicia prestada. No es por cuán religiosos podamos llegar a ser, sino es la plenitud de la gracia imputada de Cristo hacia el creyente. No es tu santidad ni tu pureza, es la santidad y la justicia y pureza del Hijo de Dios imputada o acreditada hacia el creyente. Somos imputados en la justicia de Jesús. Jesús nos acreditó tal beneficio y favor hacia nosotros. El libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 18, nos dice lo siguiente: porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Clarísimo, por ser débil e inútil.
¿Qué nos está aplicando este versículo? No significa que la ley fuera mala, sino que tenía un carácter temporal y limitado. Su propósito era señalar hacia Cristo, pero no por sí sola podía dar salvación ni perfeccionar al creyente. La palabra griega usada aquí se refiere, antítesis, que significa dejando a un lado, anular, derogar, destruir. No destruir, sino reemplazar por algo superior. El término aquí entonces hace mención que la ley había cumplido su tiempo y su plenitud total es alcanzada en la persona de Jesús. Es reemplazada no porque fuera mala, sino porque venía a ser reemplazada por algo superior. Jesús hizo lo que la ley no pudo hacer: dar perdón pleno, acceso directo a Dios y salvación eterna. Entonces podemos ver que la ley fue anulada no por ser mala, sino por ser insuficiente. Entonces todo su debilidad e ineficacia que presentó a lo largo del Antiguo Testamento pasa a ser reemplazada por algo superior, por la gracia imputada de Cristo, quien cumplió la ley a cabalidad y a plenitud y perfección, y al ser cumplida perfectamente en su totalidad, alcanza su meta y propósito de que fue la nodriza que nos llevó hacia Cristo, pero no fue tan eficaz para traer transformación al corazón del hombre. Hebreos capítulo 8, versículo 13 nos dice lo siguiente. Hebreos 8, capítulo 8, versículo 13. Cuando Él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero, lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Clarísimo este versículo. Al decir nuevo pacto, declaró que el primero queda obsoleto o fue dado por viejo, y el nuevo es superior y eterno. El libro de Gálatas, otro versículo que nos ayuda a sostener nuestra interpretación, de acuerdo a las Escrituras, libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Jesús cumplió las exigencias de la ley mediante su muerte y resurrección, pues tomó sobre sí el castigo de la ley que fue puesta por nuestros pecados, fue puesto sobre él. Jesús nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, haciéndose anatema. Escrito está en la Escritura, como lo cité acá Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que nos dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús cumple las exigencias de la ley, que eran bastante sencillas o simples, y se enfocaban en lo siguiente: cumplir o morir. Y Jesús cumplió y le dio plenitud a la ley, por lo que no tuvo que morir. Él cumplió la ley a la perfección y no tuvo que ser condenado bajo la ira del cáliz de Dios, bajo la ira de Dios, pero por cuanto Él asumió nuestra responsabilidad de tomar nuestro lugar en la condenación en la cual nosotros merecíamos, Él cargó sobre sí, Dios le atribuyó
sobre él nuestro pecado y sufrió la ira del Padre por cuanto asumió nuestro lugar en la cruz. Jesús, que nunca quebrantó la justicia de Dios, fue hecho maldición y asumió sobre sí toda la rebelión del mundo. Por cuanto todos los hombres somos quebrantadores, aborrecedores de la justicia de la ley de Dios. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 3, nos argumenta o nos presenta lo siguiente a través del apóstol Pablo y nos dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En primera instancia, Cristo, cuando resucitó, demostró el precio que había pagado, y al resucitar entre los muertos. Y el vivir en el Espíritu es una vida que evidencia por medio de los frutos que realmente hemos sido regenerados de nuevo, que hemos nacido de nuevo, y esas evidencias o frutos evidencian que somos parte del reino de Dios, porque reflejamos la justicia del reino de Dios. Son las evidencias que dan de que usted realmente es parte del reino de Dios o es ciudadano del reino de los cielos. El libro de Romanos, el capítulo 9, versículo 30 al versículo 32, nos dice lo siguiente: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué nos está expresando este versículo? Así que es la primera manera que Jesús cumplió las escrituras del Antiguo Testamento y cumplió las exigencias de la ley, ya que nos expresa que los ciudadanos de la nación que conformaba el Estado de Israel del Antiguo Testamento estaban basadas, de acuerdo a la ley, en un enfoque de obras por medio de la ley y no alcanzaron tal justicia porque nadie pudo cumplir la ley a plenitud. Y los que no iban, dice, tras esa justicia, alcanzaron justicia. ¿Por qué? Por medio de la fe. La fe se consolida, fidelidad y obediencia a lo que Dios demanda en la Escritura. Y esa fe está basada en que Cristo la cumplió en nuestro lugar. Y eso no quiere decir que ahora vivimos quebrantando la ley de Dios o que podemos quebrantar la justicia de Dios, sino que ahora, como ciudadanos del reino, amamos su ley. Y hay deleite en el corazón por vivir dentro del estándar de las exigencias que Dios demanda en la Escritura. Entonces vemos hasta aquí que Jesús fue la plenitud de todo el cumplimiento que nos presenta en este primer argumento. Jesús cumplió la ley del Antiguo Testamento y las exigencias que la ley demandaba. Lo cumplió a la perfección. Y ahora en Cristo nosotros estamos llamados a vivir en la plenitud de Cristo
por la justicia imputada de Cristo hacia nosotros, esa justicia acreditada que nos hace justos en las justicias de Cristo. Punto número 2. Jesús es la plenitud de todas las profecías del Antiguo Testamento. Las Escrituras encuentran su plenitud en Cristo. El Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27, nos expresa lo siguiente. Después de su resurrección, Jesús se encontró con sus discípulos camino a Emaús y les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer a los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Comenzando con el libro de Génesis, Jesús les guió a través de todo el Antiguo Testamento, mostrándoles que todas las Escrituras apuntaban hacia Él, hacia Cristo. Y Jesús le dijo a los judíos de su tiempo lo siguiente, a continuación, también en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. «Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Jesús está haciendo referencia en estos versículos que les estoy presentando. Jesús está haciendo referencia a que todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia su persona, hacia Cristo, que Él era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, de lo que los Ketubín, los profetas, hablaron acerca de Él y profetizaron y anunciaron, se cumplió en la persona de Jesús. O sea, la ley alcanza su plenitud de que Cristo cumplió toda la ley. En Cristo también todas las profecías alcanzan su totalidad y cumplimiento total en la persona de Cristo. Hasta ahí vamos haciendo observación de estos dos aspectos. Entonces, pasamos a nuestro tercer punto. El amor es la plenitud de la ley. Tercer punto, el amor es la plenitud de la ley. ¿Cómo cumplió Jesús las Escrituras del Antiguo Testamento? Primeramente, cumpliendo las exigencias de la ley. Segundo, cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Y tercero, Jesús revela el verdadero significado de la ley de Dios. El amor es el cumplimiento de toda la ley. Jesús utiliza una frase formidable y asombrosa a lo largo del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Una frase que se repite y es la marca distintiva de Jesús en esta sección. Y dice: «Oíste que fue dicho, pero yo os digo». Jesús autentifica autentifica al Antiguo Testamento, pero también se presenta como una autoridad independiente de la ley, a diferencia a la autoridad de los escribas, fariseos o rabinos de su tiempo. Jesús fue el único en citar las Escrituras con tal poder y tal autoridad que se distinguía de todos sus contemporáneos, tanto de la escuela de Hillel
como de la escuela de Shammai. Él se presenta con esta frase: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y eso es el punto distintivo de autenticidad de nuestro Señor Jesucristo en esta sección. Muy distintivo a los profetas y apóstoles en la manera que Él se expresaba. Los profetas se expresaban o decían de la siguiente manera: así dice el Señor. Los apóstoles se expresaban de la siguiente manera: escrito está. Y Jesús dice: pero yo os digo, se presenta como una autoridad superior a los rabinos y escribas. Como nos presenta aquí el pastor John Stott, uno de los pastores anglicanos muy conocidos en el mundo. Dice: su propósito no era cambiar la ley y mucho menos anular, sino revelar la profundidad del significado que pretendía tener. Esas son las palabras que nos presenta el doctor John Stott. Y en secuencia, Jesús reveló el verdadero significado de la ley. Tenía que ver con el corazón y las motivaciones, no solo con la conducta externa que podía presentar los líderes religiosos o de su tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo, el capítulo 22, versículo 37 al 40, nos dice lo siguiente: y Él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Son las palabras taxativas de nuestro Señor Jesucristo registradas en el Evangelio de Mateo. Jesús reveló el verdadero significado de la ley. Tenía que ver con el corazón y las motivaciones, no solo con la conducta externa. El libro de Romanos capítulo 13, versículo 9 al 10 nos dice lo siguiente: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Preciso el apóstol Pablo, muy taxativo y afirmativo, que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. El que ama a su prójimo ha sido absuelto de toda responsabilidad de la ley. El apóstol Pablo refleja la enseñanza de Jesús cuando escribió que los dos mandamientos se resumen en este solo mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos no son reemplazados, sino resumidos. Cuando amamos a nuestro prójimo, no ignoramos los mandamientos de Dios, sino que lo estamos llevando a su fiel cumplimiento. La ley no nos juzga porque el amor excede a la ley. Alguien que ama ha sobrepasado a una justicia superior a la ley. El amar al prójimo es, ¿qué cosa? Vivir en la gracia. Vivir en la gracia es el amor hacia el prójimo. El Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40 nos expresa: Jesús cumplió todo el Antiguo Testamento en su totalidad y cumplió las exigencias de la ley, de las profecías, de todo el Antiguo Testamento. Reveló el verdadero significado de la ley, que es
el amor. Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Conclusiones finales con respecto a esta meditación de este sermón de hoy. El Evangelio de Mateo 5:17. Jesús no la destruyó la ley, sino que le dio su fiel cumplimiento y plenitud en su persona. El libro de Hebreos capítulo 7, versículo 18. Al cumplirse lo provisional, se retira porque toma lugar, ¿qué cosa? Algo superior. La ley cumplida, la ley abrogada como sistema, no se destruyó, sino que llegó a su meta y fue reemplazada por algo superior, que es el estado de la gracia, de la sangre que Cristo impuso en este mundo hacia desarrollar un nuevo estado de un nuevo grupo de ciudadanos de su reino, el sacerdocio eterno de Cristo, del nuevo pacto en su sangre. Vivimos en lo cumplido y no intentando mantener lo que ya llegó a su fiel cumplimiento. La justicia de la ley exigía, pero no podía dar. Cristo lo hizo posible por nosotros. Que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que tu palabra haya sido de reflexión y haya traído luz ante los dilemas religiosos de estos tiempos, que vivimos bajo una gracia superior, de un estándar mayor de exigencia que tú nos demandas. Vivir una vida de plenitud, de amar a Dios y a nuestros semejantes, conforme tú lo has demandado, Señor, en tu palabra. Yo te ruego que esta meditación y esta enseñanza sea de desafío y traiga claridad qué es vivir en la gracia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén